31 y esperemos que reingresen los otros. Bueno, mientras voy a ir poniendo la presentación. Ya se está viendo la presentación. Sí, Diana, ahí Listo, está. gracias. Bueno, entonces estábamos haciendo el ejercicio en el que nos preguntábamos si era o no era una zona de alto riesgo. Resulta que lo que veíamos en el cuadrito, que dijimos que si era una zona de alto riesgo, es lo que define el Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín como una zona de alto riesgo no mitigable. Entonces nos dice que son zonas urbanizadas, ocupadas o edificadas con niveles de amenaza alta, donde han ocurrido eventos recientes por remoción en masa que han afectado viviendas e infraestructura, o que presentan procesos morfodinámicos latentes o activos complejos. Un evento complejo es, por ejemplo, lo de la cascada. Igualmente hacen parte de esta categoría las zonas donde se evidencian geoformas o acumulaciones de materiales asociados a eventos torrenciales, o se han presentado eventos recurrentes de inundaciones lentas o por desbordamientos que han afectado la infraestructura, las viviendas, los servicios públicos y además han causado pérdidas de vida. Entonces miren que coincide con el cuadrito en el que dijimos que si era o que no era una zona de alto riesgo. Aquí les pongo una imagen. Este es un sitio donde ocurrió un evento, entonces es una zona de alto riesgo porque dice eventos recientes de remoción en masa. Listo. ¿Tenemos alguna duda o inquietud con respecto a una zona de alto riesgo no mitigable? No. Bueno, entonces sigamos. Pienso que está muy claro. Ay. Para definir que una zona es de alto riesgo, hay que hacer unos estudios detallados, ¿cierto? En esos estudios detallados ya les conté que hay un análisis de amenaza, un análisis de vulnerabilidad y que eso nos dice si el riesgo es alto, es medio o es bajo. Y el riesgo alto puede tener dos categorías. Es alto mitigable, es decir, se puede mitigar con medidas de intervención, ya sean obras, muros, anclajes, bueno, barreras o lo que sea. O también hay unas medidas de intervención que son no estructurales. Esas medidas de intervención no estructurales es cuando no se construye nada. Una medida de intervención es un reasentamiento. Eso es una medida de intervención no estructural. Y en el alto riesgo no mitigable es porque definitivamente el riesgo no se puede reducir y no podemos hacer nada. ¿Y qué tenemos que definir? Que eso sea una zona de protección. Ya dentro del POT, ¿cómo está esto? En el diagnóstico se categorizan las zonas de riesgo. Las zonas de alto riesgo no mitigable se clasifican como un suelo de protección, que ya vamos para allá, y tienen unas normas que prohíben los usos. Por eso es que decimos, y ustedes lo han dicho ya en varios ejemplos, como estoy en una zona de alto riesgo, no recibo ningún programa, está prohibido hacer mejoramientos, está prohibido urbanizar o hacer cualquier tipo de desarrollo. Y en las de riesgo mitigable, pues hay unas normas que condicionan el uso del suelo, ¿cierto? Hago las obras, vuelvo el riesgo mitigable, pero si no, no me puedo tampoco otra vez desordenar a que se me vuelva a pasar a riesgo no mitigable, listo. Ya les conté que hay proyectos como reasentamientos, estudios y medidas correctivas y prospectivas. ¿Cómo puedo desafectar un suelo de protección por amenaza y riesgo? Cuando tenga los resultados de los estudios detallados.
de riesgo por inundación, de riesgo por movimientos en masa o de riesgo por avenida torrencial. Así es como los puedo desafectar. Mientras yo no tenga los resultados de los estudios de riesgo detallados, yo no puedo desafectar un predio y va a seguir siendo un suelo de protección con muchas restricciones para su desarrollo y no se le puede hacer nada. Listo. ¿Eso está claro? Así, un suelo de protección tiene esta definición dentro del POD. Son áreas y terrenos localizados dentro de cualquiera de las clases de suelo. ¿Ustedes saben cuáles son las clases de suelo que hay en Medellín? No. Bueno, entonces les voy a contar. El plan de ordenamiento territorial clasifica el suelo. Lo clasifica como suelo urbano, como suelo rural o como suelo de expansión. Esas son las clasificaciones del suelo. Entonces, en Medellín tenemos el suelo urbano, que es claramente donde está toda la ciudad, el suelo rural, que son nuestros 5 corregimientos, con sus respectivas veredas y centralidades, y el suelo de expansión es el suelo que se deja disponible para que se desarrollen nuevos proyectos, sea de vivienda o sea de otro tipo de proyectos que requiera la ciudad. Entonces dice, zonas o áreas del terreno dentro de cualquiera de las clases de suelo, no importa en qué suelo esté, que por sus características geográficas, paisajísticas, ambientales o por formar parte de zonas de utilidad pública para la ubicación de infraestructura de servicios públicos domiciliarios o áreas de amenaza y riesgo no mitigable para la localización de asentamientos humanos, y tiene restringida la posibilidad de urbanizarse. Por eso es que les pongo aquí esta cajita con el prohibido urbanizarse. ¿Sí? Entonces miren que no solamente hay suelos de protección por riesgo, hay suelos de protección porque tienen unas características particulares o porque lo necesitamos. Las partes altas de las cuencas abastecedoras de los acueductos son suelos de protección. ¿Por qué las tenemos que proteger? Pues porque de ahí tenemos agua. Hay otros que son suelos de protección porque son unos ecosistemas estratégicos que necesita la ciudad. Entonces necesitamos proteger esos ecosistemas. Hay otros porque son unos paisajes que queremos proteger y no solamente ver cemento. Necesitamos también unos paisajes estratégicos que le den unos pulmoncitos a la ciudad. Entonces, por eso también hay suelos de protección. Y pues claramente las zonas que están en amenaza y riesgo no mitigable. ¿Qué condición tienen? No se pueden urbanizar. No se pueden mejorar, no se les puede hacer una inversión distinta a lo que ya está, hasta tanto no se tengan los resultados de los estudios detallados, que nos digan qué es lo que se tiene que hacer allí para poder desafectar ese territorio. Sí está claro qué son los suelos de protección. Sí, señores. Bueno, entonces para la gestión del riesgo dentro del plan de ordenamiento territorial tiene muchos instrumentos. No solamente todo está prohibido, ¿sí? El plan de ordenamiento territorial tiene unos estudios, programas y proyectos para la gestión del riesgo que también son norma y que se tienen que ir desarrollando dentro del periodo de vigencia del POD, que se acuerdan que al principio dijimos que el periodo de vigencia son 3 administraciones, 12 años, es decir, vamos en la segunda. Estos proyectos tienen que desarrollarse y muchos serán a mucho más largo plazo seguramente. Entonces, el primero, los estudios de detalle, que ya todos sabemos que los estudios de detalle se vienen realizando desde el año 2016 en varios sectores priorizados para que fueran realizados este tipo de estudio. Hay otros que son planes de mitigación para el riesgo de infraestructura. Por ejemplo, algunas estaciones de bomberos han sido reforzadas porque estaban muy viejitas las edificaciones, no cumplían con las normas sismo resistentes, entonces las han reforzado, les han hecho unos reforzamientos estructurales para que
se mitigue el riesgo en esas infraestructuras. También en varias instituciones educativas, en hospitales y centros de salud de la red de Metrosalud, se han hecho también esas acciones. El monitoreo de amenazas. ¿Alguien sabe o se ha dado cuenta cómo en Medellín se monitorean las amenazas? Es un programa muy grande que ustedes conocen. Tal vez el CIATA. Sí, El CIATA. a través Por del el CIATA. CIATA. A través del CIATA se monitorean las amenazas. Muy bien. ¿Y cómo más? Eso es una labor que hacen ustedes con los comités. Bueno, Monitoreando. exacto. Ustedes, las comunidades, los actores comunitarios son un actor fundamental en el monitoreo de las amenazas, porque ustedes son los que llaman al 123 y dicen, vea, hay un agrietamiento en tal parte, hay una casa que se cae, hay una quebrada que está creciendo, ¿cierto? Entonces ustedes son actores fundamentales en el monitoreo de las amenazas también. Hay unos instrumentos de medición para el monitoreo de las amenazas, hay acelerógrafos, hay sismógrafos, en algunos sitios que se están estudiando por movimientos en masa o han ocurrido eventos grandes, hay unos instrumentos de medición que nos dicen si esa ladera se está moviendo o no se está moviendo, hay unos inclinómetros que nos dicen eso cuánto se mueve. Yo no sé si han visto en algunas quebradas o debajo de unos puentes que hay dibujados como unas reglas, como unas regletas. Eso también hace parte del monitoreo de las amenazas que nos va diciendo hacia dónde va subiendo la altura de la lámina de agua. Hay una red de pluviómetros automática que la monitorea el CIATA. ¿Listo? Entonces, miren que ese es un proyecto que ya lleva mucho tiempo y ustedes conocen muy bien, que me imagino que algunos tienen la aplicación del CIATA y ahí les llega que va a llover, que se pone eso rojito, ¿cierto? Ese es el monitoreo, el proyecto de monitoreo de amenazas. Hay otra, estudios de riesgo de detalle para los planes de legalización y regularización urbanística. Cuando se emprende un programa o un proyecto de regularización, yo tengo que estar seguro que si los voy a regularizar y a legalizar algunos asentamientos que están informales, pues no estén en alto riesgo. Porque cómo los voy a legalizar y les voy a dar papeles y les voy a decir que todo está muy bien, sabiendo que están expuestos a un deslizamiento o sabiendo que están expuestos a una inundación. Entonces, estos proyectos deben tener estudios de detalle. Otro es estudios geotécnicos, hidrológicos e hidráulicos de detalle en zonas de alto riesgo no mitigables, como el proyecto en el que estamos, ¿cierto? Que es el de la Iguaná, el del asociado al macroproyecto de la Iguaná y al del borde urbano occidental. Aquí lo que están haciendo son estudios geotécnicos e hidrológicos e hidráulicos de detalle. La implementación del sistema de información municipal para la gestión del riesgo. Resulta que ese es un proyecto que es un mandato de la ley 1523 del 2012. Esa ley dice que todos los municipios de Colombia deben tener un sistema de información municipal para la gestión del riesgo. Esto depende de las capacidades que el municipio tenga. No será lo mismo el sistema de información para la gestión del riesgo que tenemos en Bogotá, el sistema que se quiere implementar en Medellín, al sistema que usted puede implementar en Tami, Arauca, ¿cierto? Pero sí debe cumplir pues con las necesidades del municipio. El sistema de información es un proyecto que lleva mucho tiempo y que quiere tener como una base de datos muy grande, con mucha información y con muchas características de los eventos que ocurren en la ciudad, de las visitas técnicas que hace el DAGRED, de los estudios, de los sitios de monitoreo, de los planes de reasentamiento, o sea, una cosa transversal donde esté todo lo que se relacione con la gestión del riesgo para el municipio de Medellín.
Este va en proceso, todavía no está. Hay un proyecto que es el Estudio para la Armonización Sísmica de Medellín. Medellín cuenta con un estudio de microzonificación sísmica que es muy viejito, fue como del 98 o algo así. Posteriormente el área metropolitana hizo un estudio para todos los municipios del área metropolitana, que es el que creo que está vigente, pero Medellín quiere una actualización solo para Medellín. Entonces, ¿para qué sirve ese estudio de armonización sísmica? Para poder exigir que los constructores hagan edificaciones sismorresistentes, no solamente basados en las especificaciones de una norma nacional que es general, sino con las especificaciones que tienen los suelos de Medellín, que algunos de ellos son suelos muy complejos. Entonces, para eso se hace ese estudio. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es la amenaza sísmica en Medellín? Que me cuente. ¿O nunca pensamos en eso? Solo cuando es el simulacro nacional por sismo. Ese silencio es que sí o que no. Pues no tenemos bien No, fundamentada la idea. Ah, bueno. Yo no sé. Medellín. Bueno, entonces les voy a contar porque ustedes son actores muy importantes en la gestión del riesgo de la ciudad. Medellín se encuentra localizado en un área de amenaza sísmica intermedia, ¿sí? Moderada. Es decir, que no tiembla tanto como en otros lugares, pero también quiere decir que eso no signifique que nunca nos vamos a afectar por un sismo. Nosotros sí nos podemos ver afectados por sismos, claramente. Hay un mito que es que nosotros estamos sobre el batolito antioqueño y por eso no nos ocurren sismos. No, señores. Esas características de esa formación geológica nos beneficia, pero eso no quiere decir que nosotros nunca nos vayamos a ver afectados por un sismo. Si yo tengo una vivienda que está construida hace muchos años y no cumple con la norma sismorresistente, soy vulnerable a verme afectado por una amenaza sísmica. Se me puede caer la casa con un sismo que sea de mediana magnitud. Si yo tengo una vivienda que no es vieja, sino que es nueva, pero está construida con un sistema estructural que no cumple con las normas técnicas, también puedo verme afectado y estar en vulnerabilidad frente a un sismo. También me puedo ver en vulnerabilidad frente a un sismo si estoy en una zona de Medellín donde las ondas sísmicas corren más ligero y entonces vuelvo a sentir los sismos más fuertes y me puedo ver afectado por ese sismo también, si mi edificación no cumple con los mínimos de estructura establecidos. Entonces nosotros, no es que estamos protegidos contra todo sismo, estamos en una amenaza sísmica intermedia. Y siempre la tenemos que tener en cuenta porque cualquier día nos puede suceder. Acuérdense que el riesgo es la combinación de dos factores, la amenaza y la vulnerabilidad. La amenaza sísmica siempre va a estar ahí porque esa no la podemos borrar con nada. No hay ningún hombre que pueda decir que mañana va a temblar a las 5:45, que estemos preparados. No, eso no sucede. ¿Que es que está haciendo mucho calor y eso quiere decir que va a haber un sismo? No, tampoco. Algunos momentos coincide con que está haciendo mucho calor y tembló, pero también han ocurrido temblores cuando llueve. Entonces eso no es determinante. Los sismos no se pueden predecir y la amenaza sísmica está siempre presente. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer para reducir el riesgo sísmico? Tratar la vulnerabilidad de las edificaciones. Si mi edificación está bien construida, cumple con las normas, tiene columnas y vigas, tiene un sistema de cimentaciones bien hechecito, entonces yo estoy reduciendo la vulnerabilidad de mi edificación frente a un sismo. ¿Listo? ¿Está claro entonces eso de sismo? Sí. Sí. Hay, Sí, está claro. bueno, Sí. hay otro programa muy bueno que es muy específico. Son unos estudios hidrogeológicos en las rocas ultrabásicas
que se llama Dunita de Medellín. Bueno, eso es un nombre muy geológico, pero yo se los voy a traducir a la vida normal. Resulta que las rocas donde está la mayoría de la zona oriental de Medellín y la cuenca de la Quebrada Santa Elena está sobre una formación rocosa que se llama Dunita de Medellín. Esas rocas tienen una particularidad, que es que el agua que se va metiendo por dentro de la tierra, ¿se acuerdan que veíamos el ejemplo? Con el pasar de los muchos años, se va llevando unos minerales y van quedando como unos huequitos. Luego, con el tiempo, esos huecos se van haciendo muy grandes y se forman deslizamientos grandísimos, como por ejemplo lo que pasó en Alto Verde en el Poblado. Esas rocas están en el Poblado, esas rocas están en Santo Domingo, esas rocas están en la Comuna 8. ¿Sí? No son homogéneas, tienen pedazos. Entonces se está haciendo unos estudios específicos porque es un problema de agua y de geología, por eso son estudios hidrogeológicos. Hay otro programa que es la evaluación de la vulnerabilidad sísmica. Ay, me faltó de las estructuras indispensables y de atención a la comunidad, que es lo que les conté. Para reducir el riesgo sísmico yo tengo que disminuir la vulnerabilidad. Entonces se hace el reforzamiento estructural y se hace la evaluación de esa vulnerabilidad de las edificaciones indispensables. ¿Ustedes saben cuáles son las edificaciones indispensables? No. Bueno, las edificaciones indispensables son las instituciones educativas, las edificaciones donde se prestan servicios de salud, las estaciones de policía, las estaciones de bomberos, las sedes de los grupos de socorro, los sitios, por ejemplo, las bocatomas de los acueductos o las plantas de los acueductos, todo lo que, las infraestructuras de plantas eléctricas, o sea, todo lo que tiene que ver con la prestación de los servicios públicos domiciliarios, todo lo que tiene que ver con atención a la comunidad. Pues, por ejemplo, una inspección de policía es un sitio, o una comisaría de familia es un sitio de atención indispensable a la comunidad, que si a nosotros nos ocurre un sismo gigantesco o el evento que sea, necesitamos que esté funcionando para no tener una crisis institucional. Entonces esas son edificaciones indispensables. ¿Listo? Análisis de riesgo de desastres en los proyectos de inversión pública. Por ejemplo, un proyecto nuevo que ha sonado mucho recientemente, que es el Metro de la 80. En ese proyecto tienen que hacer un análisis de riesgo detallado. Porque qué tal que les pase una cosa de riesgo en un proyecto que vale yo no sé cuántos miles de millones. Como desafortunadamente ha pasado en muchas ciudades, que no se hacen los estudios de riesgo, se hacen unos proyectos súper grandes y luego los proyectos se dañan, se caen, se deterioran, bueno, etc. El reasentamiento de familias localizadas en alto riesgo no mitigable. Esos programas de reasentamiento, ¿quién los hace? ¿O quién los lidera? El municipio. Sí, ¿y cómo se llama la entidad del municipio que hace eso? El ISBIMED. El ISBIMED. El ISBIMED es el encargado de acompañar a todas las familias para esos procesos de reasentamiento. Hay una muy importante que yo quiero mucho porque participé en ese proyecto cuando trabajaba en el Ministerio de Vivienda, que es la realización del inventario municipal de asentamientos humanos localizados en zonas de alto riesgo y de alto riesgo no mitigable. Para yo poder tener ese inventario de asentamientos localizados en zonas de alto riesgo, tengo que tener muy bien delimitadas las zonas de riesgo y estudiadas.
Entonces, con los resultados de los estudios, se sabe cuántas familias hay en ese asentamiento. Y esa información debe registrarse en un sistema de información que tiene el Ministerio de Vivienda, porque lo que se pretende hacer es un inventario nacional de asentamientos en zonas de alto riesgo, que lleva mucho tiempo intentándose hacer, pero la mayoría de los municipios no son tan afortunados como Medellín, que se meten la mano al bolsillo para invertir en gestión del riesgo. Para la mayoría de los municipios, la gestión del riesgo no es una prioridad, entonces ese inventario nacional lleva muy poquitos datos. Medellín, pues claramente dentro de su plan de ordenamiento territorial, decidió ponerlo como un proyecto para que se le invierta plata. Entonces, esa es una ventaja que hay en Medellín. Como pueden ver, hay 12 proyectos, ¿sí? Que les conté. Hay 12 proyectos para las zonas de alto riesgo no mitigable de Medellín y para las zonas con condición de riesgo y zonas de amenaza alta. Es decir, ese instrumento de planificación, que es el plan de ordenamiento territorial, está articulado y está comprometido con la gestión del riesgo del municipio. Somos unos afortunados de que en Medellín eso suceda. Hay una matriz de priorización para el reasentamiento de zonas de alto riesgo no mitigable en suelo urbano y en suelo rural, porque en los dos suelos tenemos población asentada en zonas de alto riesgo. El plan de ordenamiento territorial tiene, me parece que es el artículo 571 o 72, donde están priorizados en orden cuáles son los sectores en los que se piensa hacer el reasentamiento. ¿Por qué los priorizan? Pues para ayudarle a las personas que van pasando de administración en administración a que no se les olvide que hay unos sectores de unos barrios o unos barrios completos que necesitan un proceso de reasentamiento. También, ¿para qué sirve eso? ¿Se acuerdan que hablamos de que dentro del POD quedó un proyecto de 426.000 viviendas, un poco más? Pues para que los tengan en cuenta cuando se haga la repartición de las viviendas también, porque eso hace parte del déficit de vivienda. Y también hay una priorización para la realización de los estudios de riesgo de detalle. En zonas con condiciones de riesgo, en suelo urbano y en suelo rural, sea por movimientos en masa, inundación, avenida torrencial. Este proyecto de la realización de estudios de detalle pues lleva mucho tiempo y por eso ya han hecho muchos estudios, pero todavía faltan muchos. Entonces nosotros somos afortunados de que ya estamos en el desarrollo de los estudios de este par de proyectos, del macroproyecto La Iguaná y del borde urbano occidental. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Tenemos alguna duda, algún aporte, alguna solicitud? Sí, yo quería comentar algo que nos estuvo compartiendo Harold del DAGRED, y es que en la parte alta donde se hacen las construcciones, también se va lavando el piso, el suelo, y van quedando unos huecos que a la larga se van llenando de agua. Y en esa medida van adquiriendo mucha velocidad al bajar por las laderas. Entonces, cuando hablabas de lo del poblado, también se me ocurrió pensar en esos depósitos de agua subterránea que tenemos aquí en Robledo. Sí, es verdad. Eso sucede mucho. Nosotros tenemos unos serios problemas con el manejo de las aguas lluvias. ¿Por qué? Por lo que estás diciendo. Todo el mundo construye, pues porque todo el mundo necesita tener una casita, ¿cierto? Pero a nadie se le ocurre hacer canoas, ponerle canoas al techo. Y que, o les ponemos canoas, pero entonces resulta que se va el agua muy juiciosa del techo por la canoa y de la canoa cae al suelo a media ladera.
no se conducen por unas cunetas que estén revestidas en concreto o a una tubería o un sistema de drenaje de aguas lluvias. En pocos lugares está eso. Son lugares donde está el desarrollo completo, pero en sitios, en las partes altas, como nos estás contando, donde se va desarrollando todas las edificaciones así como más desordenadas, eso no se hace. Esa cantidad de agua, ¿qué pasa con el agua? Llueve muy duro. Un poco de agua se infiltra en el suelo, pero no toda el agua tiene la capacidad de infiltrarse. Y menos en Medellín, donde nosotros ya cambiamos la manga por concreto, ¿cierto? Porque hay aceras, porque hay calles, porque hay pavimento, porque hay adoquines, porque hay lo que sea, y por ahí el agua no se puede infiltrar. Entonces el agua baja como si fuera un río, muchas veces a inundar casas, porque muchas inundaciones ocurren por eso también. Yo me imagino que ustedes han atendido muchas, no les estoy diciendo nada nuevo. Pero también hay mucha agua que se infiltra. Les va cayendo y va cayendo ahí, y eso también hace que ocurran movimientos en masa, por lo que les conté ahorita. Por aumento en la presión de poros en el suelo, y hace que el suelo se deslice con más facilidad. Entonces, sí, tienes toda la razón. Por eso es tan importante manejar el agua de manera adecuada. ¿Alguna otra apreciación? Bueno. Vamos a pasar a otros instrumentos, a otras herramientas que tiene el Plan de Ordenamiento Territorial para las zonas que se encuentran en condición de riesgo o en zona de alto riesgo no mitigable. Una de ellas se llama los tratamientos urbanísticos. ¿Se acuerdan que en el primer ejercicio dijimos que los planes de ordenamiento territorial se hacen para que esté cada cosa en su lugar y no estemos desorganizados? Pero resulta que en los municipios, y en un municipio como Medellín, pues hay muchas cosas que ya quedaron desorganizadas y toca arreglarlas, ¿cierto? Cuando usted tiene la casa desordenada, pues le toca ordenarla para que vuelva a quedar como a usted le gusta o como usted la necesita. Eso se hace con esos tratamientos. Los tratamientos urbanísticos es ese mapa que ustedes están viendo ahí a la izquierda, que está lleno como de unos tonos de cafés y así. Tiene unos azules y tiene unos morados. Los azules quiere decir que son áreas de preservación de infraestructuras del sistema público colectivo. Es decir, esos se tienen que mantener así, porque los necesitamos, no les vamos a hacer nada. Pues de pronto las mejoras que requieran. Hay otro que se llama conservación patrimonial, que es donde queremos proteger los bienes de interés cultural de la ciudad. Ahí que hay iglesias, cementerios, parques, esculturas, edificaciones que son antiguas y queremos conservar como patrimonio. Si no estoy mal, ese barriecito que se está viendo ahí es el barrio Prado, que es un barrio que está en conservación patrimonial. Me lo encontré con qué señalar. Si lo ven, aquí creo que es el barrio Prado, que está en conservación patrimonial, pues porque esas viviendas y esas quintas que hay allá las queremos conservar. Hay otros de conservación urbanística, conservación de los bienes de interés nacional. Por aquí hay unos, aquí hay otros, bueno, están ahí como señalados. Hay un tratamiento que se llama, esos tres tratamientos están claros, el de preservación de infraestructuras y los de conservación de patrimonio, ¿cierto? Hay unos patrimonios que son de ciudad y hay otros bienes patrimoniales que son de interés nacional, los declara el Ministerio de Cultura y pues los debemos preservar dentro del Plan de Ordenamiento Territorial. Hay otros tratamientos, hay otro tratamiento muy importante que se llama el tratamiento de consolidación.
¿Eso qué quiere decir? Yo tengo un barrio cualquiera, tengo el barrio Robledo, ¿cierto? La centralidad de Robledo, donde está el parque, donde está todo el centro fundacional de Robledo, ya está consolidado desde hace muchos años. Pero resulta que eso es muy grande y hay unas partes que no están tan consolidadas. Entonces están mixtas, tienen unas casas más viejitas, otras más nuevas, otras urbanizaciones, está el Éxito, está yo no sé qué. La consolidación lo que pretende es, como su nombre lo dice, consolidar unos sectores para que presten todos los servicios que los habitantes necesiten. Esos son los tratamientos de consolidación. Hay varios niveles porque hay unos sectores que necesitan mayor consolidación que otros. Esos son los sectores de consolidación. Hay unos grisecitos, dos grisecitos, que son los tratamientos de desarrollo. ¿Qué son los tratamientos de desarrollo? Lo que voy a construir nuevo. Las nuevas viviendas, los nuevos planes parciales, los nuevos proyectos. Esos son los tratamientos de desarrollo, donde quiero desarrollar lo nuevo. Estos dos cafecitos son súper importantes para nosotros, que son los tratamientos de mejoramiento integral del suelo urbano y del suelo de expansión urbana. ¿Por qué nos interesan tantos esos proyectos de mejoramiento integral? Porque ¿dónde están? Miren los que aquí se los estoy señalando con rojo. En el borde oriental, ¿sí o no? Y en el borde occidental. Esos tratamientos están en los bordes. Y esos tratamientos también coinciden con las zonas que están en condición de amenaza y con las zonas que están en condición de riesgo. ¿Por qué los damos esa mirada? Sí, hágame los estudios de alto riesgo, pero yo ya lo tengo determinado como que allí se puede realizar el mejoramiento integral. ¿Qué es el mejoramiento integral? Que la gente tenga acceso a los servicios públicos domiciliarios, que la gente tenga colegios, que la gente tenga vías, que la gente tenga andenes y que la gente tenga unas viviendas dignas para habitar de forma segura, como hablábamos dentro de los proyectos esenciales del POT. Esos son los tratamientos. Entonces, el tratamiento, aunque todos los tratamientos le apuntarían a las zonas de riesgo, los tratamientos pues como por derecho propio para las zonas de alto riesgo son los de mejoramiento integral. Este lo quise traer tal cual como está dentro del plan de ordenamiento. Es el artículo 235 y dice: este tratamiento le corresponde a las zonas homogéneas identificadas como con áreas de desarrollo incompleto o inadecuado, donde se localizan los asentamientos humanos en situación de marginalidad, segregación socioespacial, en los cuales se concentra población en situación de crítica pobreza, al margen de las oportunidades del desarrollo, con limitaciones de acceso a los bienes y servicios públicos, como la educación y la salud, y dando lugar a bajas condiciones de vida de los habitantes. En estos lugares que están determinados como tratamiento de mejoramiento integral, es hacia donde va dirigida también la mayor parte de la inversión del municipio. Requieren inversión porque la gente no tiene con qué hacer eso. ¿No le estás echando? ¿Perdón? Entonces, estas son zonas donde hay desequilibrio, desarrollo incompleto e inadecuado, hay precariedad en el hábitat y todo eso se quiere mejorar. Le queremos mejorar las condiciones a la gente, que tenga mejores condiciones dignas de habitar. Entonces, ¿aquí qué hay? Procesos de ocupación y construcción irregular en los barrios. Hay un deterioro crítico del medio ambiente. Hay localización de población en los retiros de corrientes de agua y zonas de alto riesgo no mitigable, como ya lo dijimos. Hay desarticulación de los sistemas urbanos, estructurantes y de las redes de servicios. Carencias de servicios públicos domiciliarios, especialmente el agua y el saneamiento básico. Muchas personas, cuando yo trabajo en tantas partes de este país, no creen que hay sectores de Medellín donde no tenemos los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico. Y todo el mundo me dice, pero ¿cómo así si allá está EPM? Por ejemplo, en la costa,
donde los servicios públicos domiciliarios son algo malos. Me dicen que no pueden creer que en Medellín ya tengamos sitios donde no tenemos agua potable y saneamiento básico. Pues es verdad. Entonces, por eso se hacen esos tratamientos de mejoramiento integral para garantizar que a la gente sí le lleguen los servicios de agua potable y saneamiento básico. ¿Por qué no tienen servicio de agua potable y saneamiento básico? Pues porque están por fuera de la cuota de servicios públicos de EPM. Entonces hay que hacerles unos acueductos especiales para ellos solitos, pero se conectan con las redes de EPM después. Insuficiencia y baja calidad del espacio público. ¿Ustedes saben qué es el espacio público? Quiero escuchar ejemplos del espacio público. Sí, son las zonas aptas para el deleite de la comunidad o el transporte o el desplazamiento. Como por ejemplo. Parques, Los parques, las vías, los peatonales. Bueno, Las las vías no aceras. son espacio público, porque ¿dónde Las te pueden? aceras. Eso. Las vías no pueden contarse como espacio público porque vos no puedes sacar una mecedora y ponerla en la vía para estar ahí disfrutando del paisaje. El espacio público son los parques, plazas y plazoletas, como lo dijiste perfectamente, dedicados al deleite, a que la gente descanse, al esparcimiento. Eso es el espacio público. Generalmente las zonas donde se necesita tratamiento de mejoramiento integral, el espacio público es mínimo. A duras penas hay una cancha que construyó la comunidad. ¿Sí o no? Entonces, para eso también se hacen esos mejoramientos. Carencias en equipamientos colectivos y bajo acceso a de educación, salud, recreación y deporte. Un equipamiento colectivo que es... Me estaban operando. Un paradero de buses es un equipamiento colectivo. Todos lo usamos porque todos lo necesitamos. Eso es un equipamiento colectivo. Una biblioteca. Una biblioteca. Un jardín del buen comienzo. También es un equipamiento colectivo. Una sede de una junta de acción comunal. Exactamente. Las sedes de las juntas son equipamientos colectivos. ¿Qué más se necesitan esos sitios de mejoramiento integral? ¿Qué más hay? Inadecuadas condiciones de habitabilidad, baja calidad estructural de las viviendas, que generalmente están clasificadas en estrato socioeconómico 1 y 2. Hay déficit de vivienda. ¿Qué quiere decir que hay déficit de vivienda? Que hay muchas personas y poquitas casas. Insalubridad, pues porque muchos no tienen alcantarillado, no tienen acueducto, recogen el agua lluvia, bueno. Y hacinamiento crítico. Acuérdense que generalmente se define un hogar como las personas que comen de la misma olla, ¿cierto? Pero en una casa puede haber más de un hogar, porque puede vivir los abuelitos, puede vivir una hija con su esposo y con los hijos, ese es otro hogar. Llegó un sobrino que vino de la costa con la esposa y con los hijos, ese es otro hogar, y todos cocinan distinto, ¿cierto? Entonces hay 3 hogares dentro de una misma casa y es una casa de 2 piezas, por ejemplo. Entonces hay hacinamiento. Irregularidad en la tenencia de la tierra. La gente fue, hizo las construcciones, cogió un lotecito, lo cuidó, apenas tuvo un poquito de plata, empezó a montar ahí una ramadita, luego un ranchito y ya luego hizo una casa de material. ¿Pero tiene escrituras? No. Gracias. Un documento de compraventa no es un documento que me certifique tenencia de la tierra. Significa que yo le compré a un tercero, que yo hice un negocio, pero no me dice que este predio es mío. ¿Listo? ¿Qué es que yo pago un costo predial? Sí. A usted le están cobrando la ocupación de ese suelo. Bueno, no le están cobrando lo que usted construyó ahí. ¿Listo? Carencia de vías de acceso, conectividad y una reducida movilidad. Casi siempre están llenas de escalas o caminos a donde no llegan los buses, donde las personas que tienen discapacidad o movilidad reducida no tienen tantas oportunidades como los otros.
Le toca subir 400 escalas para llegar a la casa. Bueno, en fin, condiciones que ustedes conocen, Diana, señora. con el agravante de que las personas que construyen de esa manera van levantando 2, 3 y hasta 4 pisos, sin ningún amarre, sin ninguna viga, y eso nos ha generado mucho deslizamiento. Sí, señora. Tiene toda la razón. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Cómo... Apenas yo estuve pendiente desde las 2. Y ese día ella me... Disculpa, Diana, un momento. Inadecuadas condiciones de Tenemos doña Trini Roballo. Lo que pasa es que tiene activado el micrófono y está pues como interfiriendo. No sé si... Dale, muchas gracias. Adelante, Diana. Gracias. Sí, tienen toda la razón. La gente empieza a construir. Uno entiende, todos entendemos la necesidad de las personas de tener una vivienda que sea de material. Pero también ustedes que son actores fundamentales en la gestión del riesgo de la ciudad y que han atendido tantas emergencias y tantos eventos, saben que eso pone en riesgo no solo a los habitantes de esa casa, sino también a los vecinos, pues porque cuando esas casas se caen, le caen encima a las otras. Por eso es que se necesita que en esos lugares se hagan estos procesos de tratamiento, de mejoramiento integral. Listo. Por esa razón fue que les puse este artículo así literal del plan de ordenamiento para que ustedes lo tengan en el radar. El programa Medellín tiene un programa de mejoramiento integral de barrios que lo lidera el ISBIMED, como hablamos ahorita. Diana. Sí, cuéntame. Disculpa, Diego Alexander está alzando la mano. No sé si Diego, adelante. Mira, con ese tema de las viviendas, yo no sé, yo he estado un poquito en desacuerdo con el programa Techo, porque para mí lo que incentivan ellos es inclusive la construcción en zonas de alto riesgo. Tienes toda la razón, Diego. Yo también soy de los tuyos. Miren, las ONGs, las fundaciones, las entidades sin ánimo de lucro son muy queridas porque recogen platica para darle casa a los pobres. Eso es una labor muy importante y pues los felicitamos y les agradecemos mucho. Pero cuando esas casas las construyen en una zona de alto riesgo, ellos no le están haciendo ningún bien a la familia que están beneficiando. Porque lo que están haciendo es consolidando que se queden en una zona de alto riesgo, luego llueva, ocurra un deslizamiento y se mueran todos. Entonces, y eso lo que Diego dice es completamente cierto. Se fomenta la construcción en zonas de alto riesgo, porque entonces todo el mundo ya quiere ir a coger un lote porque los de techo le dan casa a los que ya tienen el lote. ¿Cierto? Con ellos yo sé, pues cuando trabajé en el SINPAD hace años, yo trabajé en Medellín desde el 2004 hasta el 2012. En el 2012 me fui de Medellín. Tratamos de hacer varias jornadas de sensibilización y eso es lo que hay que hacer. Y ustedes que son actores y que están allá todos los días, está bien que hagan los procesos y que les ayuden a la gente, pero en zonas de alto riesgo, no. Porque eso es un proceso de urbanización ilegal, incompleto, donde la gente no tiene servicios públicos. Muy distinto es cuando les hacen el mejoramiento a una familia, o sea, mejor que le ayuden a una familia que tenga una casita donde la cocina es una mesa y no tienen un mesón ni una cocina buena o no tienen un baño bueno, a que vayan y hagan un proceso de edificación nuevo en una zona de alto riesgo. Entonces ahí toca mucho interactuar con esas entidades, tratar de reunirse con ellos, con las entidades también del municipio de Medellín, de planeación, y sensibilizarlos para que de pronto se escoja un sector que no esté en zona de alto riesgo o que por lo menos ya tenga los estudios y ya se sepa que el riesgo no es el riesgo es mitigable y entonces sí pueden quedarse las personas allí.
Es que, a ver, eso que vos decís es muy cierto, porque es que en vez de hacerles un bien, estamos haciendo un mal. Pues, ¿qué ayuda le estamos dando? Pues que es que es irónico, supuestamente no, se le está ayudando a las familias, pero ¿qué? Eso simplemente es una suma de indicadores para esa organización, porque realmente ayuda, yo no veo por ningún lado. Pues, eh, yo le ayudo para que en cualquier momento se le venga la montaña encima y perda la vida, perda tus seres queridos. Pues no, para mí es irónico el tipo de ayudas que prestan a ellos. Sí, ahí están ustedes para que les cuenten que ustedes conocen la situación de riesgo de los sectores, conocen los eventos, los han atendido y les hagan las invitaciones a que las intervenciones sean en otros sitios. Bueno, voy a seguir con el programa de mejoramiento integral de barrios. Este programa lo lidera en Medellín el ISBIMED y tiene como estas 4 acciones: el mejoramiento de vivienda, el mejoramiento del entorno barrial, la titulación de lotes fiscales y el reconocimiento de edificaciones. Todas estas cosas se hacen por medio de subsidios que se les otorgan a las familias beneficiadas y también porque el municipio pone una partida significativa. Pero nadie puede participar de un programa de estos si no cuenta con los estudios detallados, porque esto no se puede hacer en zonas de alto riesgo. Listo. Entonces nosotros somos beneficiados porque ya estos programas van a poder dar la mirada a los sectores a los que ustedes habitan, en donde ustedes prestan su servicio a la comunidad y les van a poder contar que cuando ya se tengan los resultados de los estudios de riesgo y posteriormente se hagan las obras de mitigación, van a poder ser beneficiados con este programa. Aquí tengo pues estos de la página del ISBIMED. Ahí ustedes pueden ingresar y encontrar los detalles y las condiciones para los programas que están dentro del mejoramiento integral de barrios. Y el ISBIMED también tiene a su cargo el reasentamiento integral de la población. Entonces hay soluciones de vivienda definitiva, hay soluciones en arrendamiento temporal. Ahí están, bueno, los reasentamientos de otros proyectos y la gestión que hace el ISBIMED. Eso se los quise compartir porque pues ustedes también atienden las consultas que les hace la comunidad, entonces ustedes también ahí los pueden orientar. Esto está entonces todo relacionado con los tratamientos urbanísticos de los que hablamos. Y además, el plan de ordenamiento territorial tiene unos instrumentos de planificación. Entonces, tiene unos tratamientos urbanísticos, pero también tiene unos instrumentos de planificación. Uno de los instrumentos de planificación es precisamente los macroproyectos, así como el macroproyecto de la Iguaná. ¿Qué es un macroproyecto? Es un proyecto pensado en grande, donde la intervención que se quiere hacer es grande, donde queremos incluir no solamente viviendas, sino también vías, otro tipo de infraestructura y equipamientos. Eso es un macroproyecto. Hay otro que se llama Río Centro, que es todo lo que tiene que ver con parques del río y todo eso tan lindo y que ha contribuido en la transformación de la ciudad. Los proyectos urbanos integrales, los PUI, que ya se han desarrollado varios, hay otros pues que están ahí como en cola. Los distritos rurales, porque para la rural, hemos hablado mucho del urbano, pero no de lo rural. Para la ruralidad también están todos estos proyectos. Los planes parciales de desarrollo, que esos son los que se hacen en las zonas de expansión y vivienda nueva, como por ejemplo el plan parcial Pajarito, que es uno de los más grandes y referentes que tenemos todos. Hay otros más chiquitos. Hay unos planes de legalización y regularización urbanística para los barrios pues que fueron constituidos hace muchos años y la gente no tiene las escrituras de sus viviendas. Hay planes maestros de acueducto y alcantarillado. Hay unidades de planificación rural, están en el suelo rural, se planifica un sector y se le trata de brindar a ese sector rural
todo lo que requiere para mejorarle la calidad de vida a los habitantes. Y también hay unos planes especiales para el manejo y protección del patrimonio. Como les conté ahorita, Medellín tiene muchos bienes patrimoniales que son propios de la ciudad o que son de interés nacional y ellos requieren un plan especial de manejo para que se puedan conservar y los sigamos teniendo allí. Aquí está el mapa. Todos los proyectos que hay en el POT están asociados a cartografía. Todos tienen que estar espacializados porque uno, dentro del POD, como es organizar la casa, poner cada cosa en orden, cada cosa en su lugar, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar, entonces pues hay que espacializarlos y ponerlo en los mapas de Medellín. Entonces aquí están todos los proyectos de borde, que son los verdes, todos los bordes, está lo del río norte y río sur, que es lo azulito, y río centro. Entonces acá están pues las subzonas que tienen en el río, está lo de la Iguaná, está la Quebrada Santa Elena, que también son pues cuerpos de agua muy importantes en el desarrollo de la ciudad y por eso es que se quieren ver como transversalidades. Están los proyectos de ámbito de ladera, los distritos rurales campesinos, que son estos con punticos, los planes parciales, los planes de legalización y regularización urbanística, los planes maestros, unidades de planificación rural y planes especiales de patrimonio. Todo lo que les conté está ahí. Por ejemplo, los distritos rurales, aquí está en Palmitas, en San Cristóbal, miren que hay bastante proyectos de eso. Hay unidades de planificación rural también en San Cristóbal para los que nos están acompañando de San Cristóbal. Hay planes de legalización y regularización urbanística también bastantes en la Comuna 7. Entonces, bueno, ahí tenemos proyectos que pensó el plan de ordenamiento territorial que volvió en un acuerdo y que se deben cumplir durante estas 3 administraciones en la medida que alcance. Antes del gracias tenemos otro ejercicio. ¿Tenemos alguna duda aquí con respecto a los tratamientos urbanísticos, a los instrumentos de planificación, a los proyectos de gestión del riesgo? No. Aquí en la planificación de construcción, por ejemplo, el barrio de acá de Villaflora, que es una urbanización únicamente para 2 edificaciones y hoy en día tienen hasta 4 y 5. Y por eso es que allá el suelo está en problemas. Sí, eso tiene que ver mucho con el control urbanístico. Las casas de la urbanización fueron diseñadas y construidas hace mucho tiempo y se esperaba que fueran casas de 2 pisos, ¿cierto? Y la gente ha hecho construcciones de más pisos, pero no ha reforzado las cimentaciones ni la estructura de la vivienda como tal. Entonces, si yo no le hago mejoramiento a la estructura, pues eso no va a soportar todo ese peso que le estoy poniendo. Y pues vamos evidenciando todos los problemas que actualmente tiene ese sector. Se decía también que los suelos eran únicamente para 2 plantas. Y por eso los suelos estaban deslizándose debido a la construcción de hasta 4 y 5 plantas. La capacidad que tenía ese suelo para soportar peso ya la tenían estudiada desde un principio para 2 pisos. Sí. Pero estas situaciones se vienen presentando hace años y se pregunta uno si la institucionalidad tiene que esperar que uno como ciudadano haga la denuncia, siendo que ellos tienen una oficina de gestión territorial, vienen a los territorios, ven esas situaciones y la gente continúa haciendo eso y nadie se pronuncia, ni la inspección. Es que es dificilísimo contar con la institucionalidad en ese sentido. Bueno, así Medellín tenga una oficina de gestión territorial y tenga inspecciones de control urbanístico y todo lo que se trata de hacer para gestionar el suelo de manera adecuada,
Es muy difícil en una ciudad tan grande, pues que estén funcionarios vigilando en todas partes. Ahí se necesita mucho de los actores comunitarios que son ustedes, que son los que denuncian y cuentan qué es lo que está pasando. ¿Qué pasa con esos procesos? Que son procesos que son muy largos, desafortunadamente, para demostrar tantas cosas, a la gente se le da una oportunidad, dos oportunidades, venga, saque la licencia, yo lo acompaño, haga esto, y la gente no lo hace. Ahí hay problemas de institucionalidad claramente, pero también hay problemas de conciencia de la gente, ¿cierto? Porque es que la gente está haciendo una inversión. O sea, yo de pasar de una casa de 2 pisos a 4 pisos tengo que invertirle plata y no poquito. Entonces, sí, tienen toda la razón. Es una cosa que debe ir en doble vía y que desafortunadamente no es tan ágil como todos esperamos. Pero sí, eso es una necesidad que tiene la ciudad. Diana, buenos días. Mi Hola. nombre es Doris, del barrio Florencia. Doris. Te quería preguntar algo. Pues se ha dicho muchas veces que nosotros somos como el conducto regular para cuando ocurren estos casos, por ejemplo, deterioros de vivienda, de infraestructuras. Y muchas veces hemos hecho la gestión y hacemos pues la visita pertinente y llamamos al 123, bueno, toda la cosa que hay que hacer, todo el puente que hay que hacer. Porque nosotros somos como el puente pues para el 123, pero da la casualidad de que uno va y habla con la gente y entre comillas, digámoslo así, los entusiasmas sí van a venir, decirlo así, van a venir a hacerte la visita a unos técnicos, van a hacer tal cosa, y pasa el tiempo, y nunca, o simplemente van a hacer la visita, no encuentran la persona que requirió el acompañamiento y ya, nunca más vuelven a aparecer. A mí me parece que eso es como de decir, bueno, vamos tal día o supuestamente ellos tienen el contacto de la persona, porque cuando están en la puerta o algo así, estamos en la casa de esta casa, ¿quién hay? O avisar pertinentemente, vamos a ir. Llegan, no encuentran a la persona y simplemente le dejan vinimos. Y la gente sigue con el problema y porque nos ha tocado muchas veces. Entonces, ¿quién está quedando como pues mal? Los comités, porque no nos están haciendo como el acompañamiento que siempre nos han dicho, pues que no nos hacen. Que es que eso ya no se hace, no sé qué. Entonces, me parece que están jugando es como con los comités y tratar más bien de decir, no, ustedes no deben de hacer eso, o eso no es su parte, que nosotros lo que nos toque a nosotros, y nos han dejado así como se dice en el limbo. Entonces, que nos tengan más en cuenta en eso. Muchas gracias. Doris, una pregunta. ¿Hace cuánto tiempo que se te está presentando con frecuencia esa situación? Nosotros el año pasado, como comité, fuimos a 2 viviendas, 1, 2, a 3. Y la señora pues después me llamó y nos dijo que les habían dejado por debajo de la puerta como un documento pues que habían hecho la visita. Y yo, ¿cómo así no les avisaron siquiera que iban a ir? Y me dijo, no, que ellos habían dejado, inclusive una persona como encargada que cuando llegara la visita les avisaran pues, nos llegaron así. El que era el causante del problema fue prácticamente el que lo recibió, claro, él se limpió, yo no soy, yo tal cosa, yo tal otra, que ya se había evidenciado que el señor sí tenía pues como era el que estaba perjudicando la señora, porque era una vivienda de 2 pisos, pero el señor estaba quitando como digamos las vigas, zumbaba las vigas, y, las ventanas, lo que estaba sosteniendo y hacía lo que le daba la gana y no ponía como partes pues que protegieran más, sino que entonces la señora, cuando menos pensó, la señora del segundo piso, porque eran 2 viviendas, la señora del segundo piso se le estaba sentando el piso, se le estaba gritando la plancha. En Castilla también fuimos y en Castilla era como 4 pisos y eso ya se veía pues el agrietamiento y uno podía meter las manos, se evidenciaba eso, hicieron lo mismo, fueron como que no encontraron. Y el afectado casi, desafortunadamente nunca el afectado es el que está, que es el que tiene que contar, sino el que está haciendo el perjuicio. Y nos dejaron así, entonces después nos llamaron, que es que vea que nos dejaron esto, volvimos, los mandamos yo volví y les dije que fueran al Tagreda allá en bueno, un montón de cosas, y este es el momento que no les ha solucionado nada a la gente. Entonces,
Entonces, ¿qué hago yo en ese momento? Me llaman a el DARPE, porque el DARPE no sabe qué hago, me estoy haciendo como la oreja mocha. ¿Por qué? Porque estamos quedando en el entredicho entre toda la gente porque no nos están prestando atención. Entonces es como un llamado, como que nos presten, o sea, nos hagan valer eso que ustedes dicen que como comités barriales es nuestra función, para que nos apoyen más en eso. Bueno, Doris, yo te voy a decir una cosa y los del DAGRED seguramente me van a querer ahorcar. Pero te lo voy a decir porque yo trabajé muchos años allá. Entonces, quiero y adoro esa institución con todo mi corazón y a Medellín como a nadie. Nosotros contamos con la línea 123 para reportar todo ese tipo de situaciones. Efectivamente, funciona en la mayoría de las veces. Pero cuando tengas una situación así como esta, yo te invito a que hagas una carta y la radiquen en Medellín, la radiquen como una PQR. Y eso se los tienen que contestar sí o sí, aunque sea diciendo cualquier cosa, pero tiene que tener respuesta. Tampoco es que se hayan puesto entonces ustedes a dedicar a no reportarle al 123 y no hacer para todo cartas, porque hay cosas que son urgentes y que sí se requieren hacer por el 123. Pero en una situación tan particular como la que me estás compartiendo, yo te sugiero que hagas una carta, expongas la situación y en esa carta solicites que se haga la visita técnica que se solicitó en tal y tal fecha y que se le dé respuesta al comité si la vas a firmar. Vos sos la coordinadora del comité. Sí, sí, señora. Bueno, y que se te dé respuesta a vos y a los usuarios. Y así ya no te tenés que pasar de acera cuando veas a los señores de la visita, sino que ya tienen la respuesta que sea. Pero te invito a que hagas un oficio, porque esos oficios que entran como una PQR se convierten en un derecho de petición. Entonces, sí o sí, los tienen que contestar. Incluso no tienes que ir. No, compañeros, vea, no es necesario ir ni inclusive a la alcaldía. Por la página de la alcaldía pueden montar el PQR y por ahí igualmente les contestan. Hasta es más fácil y se evitan pues esa ida hasta la alcaldía. Yo ya he radicado inclusive varias PQR de otros asuntos y todas me han dado respuesta vía correo y se vuelve inclusive más ágil. Muchas Y Doris, gracias por ese aporte. con lo que usted dice, vea Doris, lo hablábamos, no sé si usted está en el grupo de coordinadores, y lo hablábamos, más de uno. Es claro, ¿hacia dónde van los comités? Van hacia su fin. Es triste decirlo, pero este proceso está en decadencia y lo hablamos todos los coordinadores y lo hablamos muchos coordinadores en ese grupo que creó el doctor Rafael y que hasta el momento la supuesta reunión que iban a hablar no se ha dado y que la preocupación, la misma preocupación que usted tiene es la que tienen todos. Pues nosotros con qué cara estamos saliendo a la comunidad si no tenemos ese respaldo del DAGRE. Pues es muy difícil y más de uno ya está diciendo, no es que yo no represento, yo soy un ciudadano más. Por eso mismo, porque es que no nos sentimos apoyados y sentimos que realmente el proceso de los comités comunitarios de gestión de riesgo ellos básicamente lo quieren desaparecer, pero que lo tienen, no lo dejan desaparecer del todo porque les conviene para mostrarlo a nivel internacional y cuando vayan a recibir algún premio, ahí sí, aquí tenemos un proceso, pero la realidad es otra. Bueno, hay que aprovechar espacios como estos, en los que ustedes tienen la oportunidad de contarnos. Y Diana, sí, Doris, tranquila. Doris, un momento, por favor. Doris, sí. Un momento. Lo que pasa es que la señora Eli Urrego tiene levantada la mano desde hace rato, ¿cierto?
sea, es como para respetar el derecho de turno. Doña Eli, ¿usted quiere decir Bueno, algo? un físico y no te digo nada. No, no más eso. Que con referente a lo que decía Diego, de que del grupo que creó los coordinadores, el doctor Rafael, simplemente para que sepan, yo estaba en ese grupo, pero hice un requerimiento que necesitaba y el único que hizo, en vez de darme una respuesta, me eliminó del grupo. Yo le pregunté que por qué, simplemente eso, por no ayudarme en el requerimiento, me eliminó del grupo. Muchas gracias. Gracias, Dori. Doña Eli, bien pueda. Eli. Doña Eli. Doña Eli. Bueno, no sé, ¿no? De pronto no está. Eliana, dígale Eliana. No, Doña Eliana. no, doña Eli Urrego. Eli Giovanna Urrego. Bueno, no sé, entonces digamos Diana mientras. Listo. Voy a hacer un comercial antes de seguir. Ya veo que les mandaron el link para el formulario para que llenen la asistencia de esta segunda jornada. Entonces, para que por favor no se les olvide llenarlo. Bueno, sus aportes son muy valiosos y para ir cerrando el tema, hay que aprovechar espacios como este, donde pues hay unos profesionales que los están acompañando y que sin duda alguna van a llevar sus inquietudes y van a llevar sus preocupaciones a la oficina del DAGRED o a la persona que corresponda para que pues también eso influya en las respuestas. Listo. De todas maneras, yo sí los admiro mucho, trabajé mucho con ustedes, los menciono en todas las presentaciones a todos los municipios que yo voy, porque ustedes son un ejemplo para mostrar en este país. Entonces no se desanimen porque estamos apenas en un primer año de administración, tranquilos, nos cogió el coronavirus y todos los procesos quedaron atrancados, así que no se me desanimen ni pierdan la esperanza y el trabajo que ustedes hacen es un trabajo hermoso. No pierdan el convencimiento de que son unos actores supremamente importantes para la gestión del riesgo del Medellín y de este país. Entonces yo sé que hay muchas necesidades y que hay contrariedades y cosas y muchos aspectos por mejorar, pero ustedes se han mantenido en el tiempo. Este proyecto ha durado muchos años y este proyecto no se va a acabar así tan fácil. Así que no se me desanimen, no pierdan la fe, confiemos en que cuando pasemos toda esta situación los procesos se van a normalizar y ustedes van a poder continuar con la labor hermosa que siempre hacen. Doña Eli Orrego, volvió a alzar la manito, cuénteme. Que ya no se está dando cuenta que está alzando la mano, ¿será? Hola, pido la palabra un momentico. Sí, claro. Mi nombre es Dorena, soy integrante del grupo del DAGRED del barrio Florencia. Y sí, como hacían los compañeros, me parece muy triste la situación de los grupos, porque la verdad que nos sentimos ignorados en determinados momentos, así sea por los mismos compañeros que dicen ser los bomberos, porque como dijo Dori, los llamamos en diferentes situaciones. Y la verdad que era muy triste que llegaran a donde uno los está llamando y ellos no sean siquiera capaz de dar siquiera un saludo a los compañeros a los cuales los estamos apoyando en ese proceso. Gracias. Gracias, Dora. Bueno, entonces para retomar nuestro tema y cerrar, quiero que analicemos entre todos un caso en el que veamos lo que pasa en los municipios que no tienen el instrumento de plan de ordenamiento territorial y que no tienen las herramientas. ¿Ya están viendo un archivo en Word? Sí, señora. Listo. Quiero que comparemos lo que le pasa a los municipios que no tienen este instrumento de planificación como lo tenemos en Medellín, que no tienen programas para la gestión del riesgo, que no tienen estudios, que no tienen acciones. No les estoy poniendo el nombre del municipio, pero yo sé que ustedes lo van a identificar con facilidad. Yo lo puse, bueno, entonces es una situación de desastre, ¿sí?
Les voy a ir contando y vamos analizando cada tema. El municipio X sufrió un evento de avenida torrencial de gran magnitud que dejó severas afectaciones en la infraestructura vial, colapso de viviendas, cientos de personas lesionadas y fallecidas. Eso fue lo que pasó. ¿Listo? Ese es el escenario. El municipio, al momento de la ocurrencia del evento, no contaba con los estudios de gestión del riesgo de desastres ni los mapas de amenaza dentro de su plan básico de ordenamiento territorial. Otra cosa para sumarle. Entonces les ocurrió un desastre y no tenían ningún estudio de riesgos, ni tenían mapas de amenaza y nadie sabía eso por dónde iba a pasar ese evento. Listo. Con la ocurrencia del evento, declararon la situación de desastre en ese municipio por parte del gobierno nacional. La situación de desastre solo la declara el presidente. Entonces, eso fue un evento de magnitud nacional. Posterior al evento, ¿ya saben cuál evento fue? ¿O todavía no? Más pistas. El de Palmero. Pero ya en el Yo creo que Eso ese fue en el fue el de Casanare. Villarmina, ¿verdad? No, acuérdense que miren lo que dice aquí. El municipio sufrió un evento de avenida torrencial de gran magnitud. Eso no fue en el Casanare. No. Bueno, sigamos y ahorita les En cuento. el Caquetá. No, fue en el sí, allá. Putumayo. Fue en el Ah, Putumayo, ya les di Putumayo. pista. En Salgar. No, No. fue en el Putumayo, no fue en Antioquia. En Salgar también hubo un evento así, pero fue más grande el del Putumayo. Este evento ocurrió en el municipio de Mocoa en el año 2017. ¿Sí? Ya todos recuerdan la avenida torrencial de Mocoa. Sí, sí. Listo. O sea, ya todos tenemos en la mente y las imágenes que mostraban en televisión de lo que pasaba en Mocoa. Entonces, un evento de gran magnitud, declararon desastre. Listo. Después de que ya atendieron el desastre y tal, fueron realizados los estudios de riesgo de detalle. Pero resulta que ellos no tienen todavía un plan de ordenamiento territorial actualizado que incorpore esos estudios. Entonces el gobierno nacional les hizo los estudios, pero ellos no tienen POT. ¿Pueden hacer algo? Sí. No tienen los estudios ni los lugares para realizar las nuevas viviendas para el reasentamiento en una zona segura de las familias damnificadas por el evento. Ni el suelo urbano ni el suelo rural. Hay luces de actualizar el POD. Esa es Exactamente. la prioridad, el POD. Esa es una de las prioridades. Miren, como no tienen un POT, pues tienen los estudios detallados, pero resulta que esos estudios detallados no están incorporados dentro del POT, como los tenemos nosotros en Medellín, que ya sabemos cuáles son las zonas de riesgo, que no se pueden construir porque está prohibido la urbanización. Pero estos tampoco saben cuáles son las zonas donde sí se puede. Entonces, por eso allá no se ha podido avanzar con los programas de reasentamiento ni con la construcción de las viviendas para los damnificados. ¿Sí? Yo les traje este tema porque quiero que ustedes comprendan el valor que tiene tener un instrumento de planificación como lo es el Plan de Ordenamiento Territorial. Allá tampoco hay un programa de mejoramiento integral de barrios, porque como no hay POT, pues dentro del POT no pueden meter eso. Bueno, allá sí hay un POT, pero es un POT viejo, que no han actualizado. Las personas damnificadas aún no cuentan con una solución de vivienda definitiva. ¿Qué pasó con esta situación? Ellos empezaron a invadir unos lotes por allá en el suelo rural. Y se hicieron unos barrios gigantes. Llevaron retroexcavadoras con plata de ellos para hacer las vías.
para delimitar los lotes. Y allá, ¿qué hicieron? Un proceso de asentamiento informal, donde no sabemos a qué riesgos están expuestos. Entonces no sabemos si salieron de un riesgo de avenida torrencial y se fueron para otro riesgo, no sabemos de qué. Todo eso en el PUD. Además, la Secretaría de Planeación no puede otorgar licencias de construcción. Son las zonas de alto riesgo, a pesar de que tienen los estudios. Entonces ustedes me pueden decir, pero Diana, ¿cómo así que si tienen los estudios no saben dónde son las zonas de alto riesgo? Pues ellos sí saben. Ellos sí saben dónde son las zonas de alto riesgo. Ya voy a dejar de compartir. Pero resulta que ellos no tienen instrumentos para decir, para ponerle norma a esas zonas de alto riesgo, que es lo que nosotros necesitamos. Mientras que en Medellín sí tenemos toda esa norma, tenemos los proyectos, tenemos los tratamientos urbanísticos, tenemos los instrumentos de planificación, tenemos el mejoramiento integral de barrios, todas esas cosas que son para ustedes las herramientas con las que cuenta el Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín para la gestión del riesgo, y eso es lo que les quería contar y compartir con ustedes en esta mañana. Me alegró mucho estar en este espacio. Quisiera escuchar alguna retroalimentación de parte de ustedes, aspectos positivos, aspectos por mejorar, y agradecerles por la oportunidad de compartir. Bueno, no sé si quieren dar sus opiniones, como dice Diana, qué les pareció la charla, alguna retroalimentación sobre este espacio. Yo que quiero compartir, que por favor todos estemos muy pendientes de los micrófonos para que no hayan interferencias. Está bien, esa es una buena sugerencia. ¿Alguna otra? Bueno, a mí a mí me pareció totalmente pertinente el tema para la necesidad que tenemos nosotros en el territorio. Y la invitación es a que le demos una miradita al POD y que lo vamos leyendo y analizando para las siguientes sesiones. Diana, muchas gracias. Tú eres una profesional muy eficiente, interesantísima tu explicación y tu pedagogía. Gracias. Muchas gracias, doña Estela. Bueno, ¿alguien más? Yo también te quiero agradecer porque estuvo muy interesante la pedagogía, muy bien explicada y creo que quedamos muy bien empapados del tema. Muchas gracias, doña Rosa. Muy bien, muy importantes los temas. Me queda la tristeza de que algunos de la comunidad pudieran estar acá, pero bueno, en otra ocasión será. Muchas gracias. Nos invitan para la próxima. Sí. Bueno, ¿algo más? Listo, entonces le queremos dar las gracias primero que todo a Diana por estar con nosotros, por todo ese conocimiento que nos acaba de dar sobre la gestión del riesgo, el ordenamiento territorial y, como ustedes dicen, la pertinencia de estos temas en los territorios en los que hoy estamos haciendo los estudios. Queremos agradecerles a ustedes por el interés en este curso. Yo creo que nos fue muy bien. Tenemos otras actividades. Hola. Lo que pasa es que no tengo la manito y ese rato. Bueno, pero adelante. Qué pena contigo. Bueno, ahí tenemos a Robinson Vanegas, él es el supervisor por parte de la Alcaldía de Medellín de este contrato entre la Alcaldía, valga la redundancia, y la Universidad de APIT. Bienvenido, Robinson, adelante. Primero, agradecerte a ti pues, por darme el uso de la palabra. Segundo, a Diana por la exposición hoy frente a todas las herramientas que establece el POD
de Medellín, frente a exponer todo el componente del riesgo a la comunidad, pues, por participar. Creo que la metodología que implementó Diana hoy es muy clara, muy acorde frente a temas pertinentes que toda la comunidad debe tener frente a esto del riesgo. Creo que los que no participaron pues se perdieron una charla muy buena, muy amena, de mucha participación. Esa es la idea de la comunidad, de que participe y se involucre en todas estas actividades para que se empoderen de todos los conceptos que tiene el POC para prácticamente entre todos tener esa ruta de navegación que es el plan de ordenamiento territorial y que entre todos mitiguemos el riesgo y mitiguemos todas las acciones en pro de la mejora de la calidad de vida de todos. Creo que se cumple con el objetivo muy bien, la comunidad estuvo muy atenta respondiendo y haciendo preguntas y Diana respondiendo las preguntas de una u otra manera que la comunidad participó. Recuerden que dentro del PO, dentro de las líneas de acción, aparece también en gestión de conocimiento y la participación, que están todos los mecanismos para que no solamente el que participa hoy, sino que involucre toda la familia o el sector donde vive y pueda pues dar sus ideas, sus inquietudes para que cada día pues todos nos apropiemos y mejoremos frente al ordenamiento territorial. Yo les agradezco mucho y estoy atento pues a cualquier cosa. Muchas gracias. Muchas gracias, Robinson. Bueno, y antes de que continuemos despidiéndonos, les quería recordar, quienes no hayan diligenciado todavía el registro de asistencia de este segundo bloque, se los estamos enviando acá nuevamente por el chat. Recuerde que son 2 asistencias, primer bloque ya la firmaron ahorita y les hemos estado entonces compartiendo nuevamente la de este segundo bloque. Quienes ya saben, si tienen alguna dificultad con ese registro de asistencia, nos escriben por interno y les pasamos el vínculo para que aquí en los próximos 10 minuticos lo llenen antes de que se cierre pues esa asistencia. ¿Listo? ¿Falta alguien por firmar la asistencia? No. Yo la firmé por el chat al inicio, creo pues que ya queda bien, no sé uno cómo se da cuenta. En este segundo bloque, ¿ya la firmaste en este segundo bloque? Sí. Pues no ya, sino antecitos. Listo. Pero no sé cómo uno confirma si sí está ya registrado. ¿Cómo es su nombre? Luzmeri Zuluaga. Listo, Luz. Doña Olga Osorio no pudo firmar la asistencia de la mañana y ella estuvo ahí por medio del nombre de la nieta, entonces a ver si la registran en el bloque que estuvo en la mañana. Pregunto, el segundo bloque también hay que firmarlo. Sí. Sí, hay que firmar los 2 bloques. Y el link. Entonces ahí pueden firmar la asistencia.